Un cordial saludos. Eh, Imagínense un mundo sin médicos, un mundo sin universidades, sin ingenieros, sin científicos. Hoy vamos a viajar en el tiempo para descubrir cómo surgieron estos faros del conocimiento y cómo su historia moldeó el mundo en el que vivimos. La licenciada Rosa Teresa Lagruta y mi personal, doctor Guillermo Alain, hablaremos de las historias de las universidades en el curso del Fundamentos de la Educación Superior en la especialización en docencia superior, bajo la conducción del doctor Oscar Citón de la Universidad Marítima Internacional de Panamá. A manera de introducción, tenemos que la universidad surgió de la Edad Media, de la Europa medieval, sostenida por la educación y que en particular de la cultura superior promovido por la cristiandad. Sin embargo, no podemos dejar de conocer los múltiples antecedentes de la educación superior, como la cultura china, que hizo unos aportes importantes en la invención de la tinta, del papel y el grabado impreso. También de la escuela de Alejandría con su excelente biblioteca, con más de medio millón de papiros, que fue fundada en el siglo XI a.C. En cuanto a la cultura grecorromana, que son las escuelas filosóficas atenienses, que se utilizaban en las plazas de Atenas para impartir las enseñanzas, como las escuelas de Pitágoras y las socráticas. También tenemos la Academia de Platón y el Liceo de Aristóteles, ¿ya? Que con la ayuda de la observación y la lógica aumentaron el conocimiento y su investigación. También en el Imperio Romano tenemos que las escuelas jurídicas dieron origen al desarrollo de los derechos humanos, y en los gremios artesanos, que eran las enseñanzas tradicionales de carácter artesanal, se caracterizaban por la marcada diferencia entre los roles entre el alumno y el profesor, y que también fueron un modelo organizativo clave, donde existían jerarquías como el magíster, el discípulo y el laborante. Y entonces algunas escuelas también eran dirigidas por los magistrados, que son los llamados rectores. En cuanto a los aportes de la cultura árabe, tenemos que los centros culturales como Bagdad y Córdoba ubicaban bibliotecas y observatorios astronómicos, y también hicieron aportes de los números indios en el sistema decimal y el concepto del cero. También tenemos que en el Cairo, Egipto, la mezquita del Sahar albergó la más antigua institución de educación superior islámica, famosa por sus enseñanzas teológicas, ortodoxas, la gramática, la literatura, las matemáticas, entre otros. En cuanto al nacimiento de la Edad Media, en la Alta Edad Media y la destrucción del Imperio Romano, lo valioso de la cultura grecorromana fue preservado por las abadías y los monasterios, salvando así el legado de la cultura clásica y la grecolatina. Los conventos se convirtieron en prósperos centros de cultura, y también tenemos que uno de los famosos emperadores de la dinastía carolingia, encontramos a Carlos Magno, que fue que a pesar de ser analfabeta, él concibió que la escuela como el único instrumento para civilizar, y entonces con ello propició a despertar entonces la educación intelectual y cultural, conocido como el Renacimiento carolingio. Y durante su reinado, Carlos Magno fundó la escuela de Palacio, las cuales se impartían el trivium y el quadrivium, que se encarga el trivium de la disciplina de las elocuencias, que se desarrollaban el bien pensar, el bien escribir y el bien hablar. Y también el quadrivium prácticamente desarrollaban las disciplinas de las matemáticas, como la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Ya en las escuelas más avanzadas se convirtieron en estudios generales, transformando así como el antecedente directo de las universidades. Ya para el siglo XII, entonces los profesores, preocupados por la calidad de la enseñanza, entonces comenzaron a agruparse y a formar sus gremios, que son los Universitas Magistrorum y las Universitas Scholarium, donde surgen las universidades. En este sentido tenemos que las primeras universidades no fueron solo lugares donde se impartía conocimiento, también eran verdaderas corporaciones con mucha autonomía académica, legal y administrativa.
Además, estaban protegidas por reyes como por los papas, lo que les daba un gran prestigio. El latín funcionaba como lengua común y eso permitía que profesores y estudiantes pudieran viajar y compartir ideas por toda Europa. Los primeros modelos fueron muy significativos. Entre ellos tenemos la Universidad de Bolonia, que nació a inicios del siglo XI, a partir de un gremio de estudiantes. Por esa razón, su rector era un alumno y se enfocó muchísimo en el derecho. La Universidad de París, en el siglo XII, que surgió de un gremio de maestros y destacó por sus estudios en teología y filosofía. La Universidad de Oxford, a finales del siglo XII, la más antigua del mundo anglosajón, muy fuerte en la ciencia. Y llegamos a la Universidad de Salamanca, fundada en 1218, con una gran influencia en las universidades de Hispanoamérica. Fue pionera en Derecho Internacional, tuvo la primera biblioteca pública universitaria de Europa y además allí estudiaron mujeres como Beatriz Galindo y Lucía de Medrano, quien incluso llegó a impartir clases, algo extraordinario para su época. Este modelo universitario se expandió pronto por Europa, aunque su llegada a otros continentes tardó un poco más. En América, la primera universidad fue la de Santo Domingo en 1538. Más tarde, en lo que actualmente es México, tras antecedentes previos como el Calmecac, se fundó la Real y Pontificia Universidad de México en 1551, siguiendo el modelo de Salamanca con la misión de educar tanto a los naturales como a los hijos de los españoles. En otras regiones, el avance fue mucho más tardío. En Asia no hubo universidades sino hasta el siglo XVII y en África y Oceanía hasta el siglo XIX. En Norteamérica, la Universidad de Harvard se fundó en 1638 con un enfoque más práctico y con apoyo privado. Sobre la base de todo lo que hemos expuesto, podemos expresar nuestras conclusiones, afirmando que la universidad nació en la Europa medieval, apoyada en la tradición del conocimiento antiguo y en la unión de escuelas monásticas, gremios y el impulso cultural religioso de la época. Con el tiempo se consolidó como una institución autónoma y con una estructura propia que permitió su permanencia y expansión. Gracias a esa base gremial, a su autonomía y a su currículo claramente definido, la universidad logró adaptarse a distintos contextos culturales, extendiéndose por el mundo y convirtiéndose en el pilar de la educación superior que hoy en día conocemos. Muchísimas gracias a todos, profesor y compañeros.